Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar sobre la Guía Mexicana de Enfermedad Pulmonar Obstructiva del año 2025, específicamente acerca de la exacerbación de EPOC o EPOC agudizado. Vamos a dividir esto en tres videos. Primero en los criterios de diagnóstico de EPOC, cuándo debemos tratar a un paciente en el hospital o en la terapia intensiva, cuándo puede ser el tratamiento ambulatorio. En un segundo video vamos a hablar acerca de la terapia, la oxigenoterapia que se requiere en este tipo de pacientes. Y un tercer video en el que vamos a hablar un poco más acerca de cuidados paliativos en POC. Y pues nada, vamos a ver los puntos principales acerca de el EPOC agudizado. Primero en términos generales y después lo que vamos a ir ahondando poco a poco. La guía mexicana nos da la bienvenida hablándonos primero acerca de distintos puntos muy específicos. Por ejemplo, primer punto, la exacerbación de EPOC se suele denominar indistintamente como agudización de EPOC o síndrome agudo, o pues también el término de EPOC exacerbado está ampliamente reconocido. Como segundo punto, pues nos hará cuando hay que sospechar de un EPOC exacerbado o una agudización de EPOC, las cuales los datos clínicos son empeoramiento de la disnea, de la tos, de la expectoración. En este caso, la aparición o cambio de características purulentas en la expectoración y caída de la oxigenación más de un 3% de la basal en las últimas 2 semanas. También ellos recomiendan graduar la gravedad de la exacerbación de acuerdo a unos criterios de los que vamos a hablar, que son los criterios de la propuesta de Roma, que habla de disnea, frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la caída de la saturación de oxígeno y los niveles de PCR. El siguiente punto. eh, Nos habla de que el manejo ambulatorio se tiene que brindar en pacientes que tienen una exacerbación leve, que no tienen compromiso respiratorio y que cuentan con buenas condiciones generales para que sean tratados en casa. El siguiente punto es acerca de la decisión de hospitalización, la cual se realiza con base en criterios de falla respiratoria, sobre todo cuando hay falla ventilatoria, o sea, disnea, taquipnea, descenso de la presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio o que tengan un pH menor de 7,30. Asimismo, se toma en cuenta la alteración del estado mental, y condiciones concomitantes o descontrol de comorbilidades. En el siguiente punto se habla de que en exacerbaciones que van de moderadas a grave hay que considerar diagnósticos diferenciales, ya sea infarto agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar, neumonía, neumotórax, derrame pleural o una insuficiencia cardíaca descompensada. Asimismo, se va a hablar de las intervenciones farmacológicas para la exacerbación de POC. Eh, Hablamos de la terapia inhalada. También se habla de que en exacerbación moderada el manejo con oxigenoterapia debe ser controlado para mantener una saturación de oxígeno por encima del 92% o si se encuentra el paciente en la Ciudad de México más por encima del 88%. Habla de que los pacientes que tienen hipercapnia aguda y acidosis, pues se tiene que considerar el manejo eh, con ventilación mecánica no invasiva y que la indicación actual de la ventilación mecánica invasiva es cuando la ventilación mecánica no invasiva falla. Pues hablemos un poco más a fondo de cada recomendación. La primera pregunta o la pregunta al menos a responder cuando hablamos de EPOC agudizado o EPOC exacerbado es ¿cuáles son los criterios diagnósticos para definir que tenemos un paciente con exacerbación de EPOC? Y bueno, hablamos de que las personas que tienen EPOC o alta sospecha de EPOC en cualquier nivel de tensión, primero, segundo, tercero, hay que considerar si están agudizados cuando presentan muestras de empeoramiento de la disnea, de la tos o de la expectoración. Lo que hablábamos hace rato, aparición o cambio de las características del esputo, que sean más purulentos, o la caída de la oxigenación, más del 3% de la saturación en las últimas 2 semanas. Asimismo, se va a hablar de cómo vamos a categorizar a estos pacientes si tienen una exacerbación leve, moderada o severa. Eso se hace de acuerdo con los criterios de Roma que tenemos aquí. Y pues empezamos el algoritmo. Primero, hay que tener pues un paciente que tiene diagnóstico o alta sospecha de POC.
y que tenga un empeoramiento o declive de sus características clínicas en los últimos 14 días. Lo que se habla son aumento de la disnea, de la tos y de la expectoración, así como caída de la saturación de oxígeno. En este flujograma habla de que hay que considerar diagnósticos diferenciales como son insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, tromboembolia pulmonar, neumonía, neumotórax, derrame pleural y pues realizar los estudios diagnósticos indicados para cada una de estas patologías cuando estamos tratando de diferenciar otra enfermedad, otra patología, además de un EPOC agudizado. Asimismo, se confirma el diagnóstico de POC y una vez confirmado el diagnóstico de POC, hay que graduar la gravedad de la exacerbación. Se puede graduar en leve, moderada o grave. ¿Y cuáles son los puntos específicos? La disnea, la frecuencia respiratoria. Aquí acerca de la disnea, pues se nos habla de que en la escala análoga visual el paciente nos tiene que referir que la disnea es teóricamente leve, o sea, menos de 5 puntos en la escala analógico visual, como podemos ver aquí en este cuadro rojo, en el cual pues básicamente de 0 a 5 puntos nos habla de que en 0 puntos el paciente no tiene ningún tipo de ahogo. Cuando lleva 1 o 2 puntos, el ahogo es notable o incluso un poco ligero. De 3 a 5 puntos, de 3 puntos es un ahogo moderado, 4 puntos un ahogo casi grave y a partir de 5 pues ya el paciente refiere que comienza a sentir ahogamiento, se siente mal, pero pues usualmente hay que mostrarle esta gráfica al paciente para que nos diga en qué nivel de esta escala él se sentiría, o muy mal, o bien, o un intermedio. Asimismo, indicadores importantes para decir que es una exacerbación leve, es una frecuencia respiratoria de menos de 24 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de menos de 95 latidos minuto y que esté saturando en reposo más del 92% al aire ambiente o con un uso habitual de oxigenoterapia y que no haya una caída de oxigenación más del 3% si es que ya conocemos cuál es la saturación basal de este paciente. Si tenemos disponible laboratorios como la proteína C reactiva, hay que valorarla. Y si esta es de menos de 10 miligramos sobre decilitro, pues podemos considerar a este paciente que tiene un cuadro de EPOC exacerbado leve. Y sobre todo hay que determinar la etiología, hay que realizar pruebas virales, cultivo de expectoración y otros estudios para confirmar cuál es la causa de la exacerbación del EPOC. Bien importante, aquí en México es recomendable que los valores de saturación de oxígeno y de presión arterial de dióxido de carbono se ajusten de acuerdo a la altitud. Por ejemplo, en la Ciudad de México son 2.240 metros sobre el nivel del mar y aquí pues se recomienda usar valores de saturación de oxígeno de 88% como un límite inferior de la normalidad y una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 40 milímetros de mercurio. O sea, podemos ser un poquito más permisivos de 37 milímetros de mercurio, que está estandarizado de 35 a 37 milímetros de mercurio. Entonces, es un poco más permisivo, pero debido a la altitud a la que nos encontramos en la Ciudad de México. Ahora bien, cuando consideramos que el EPOC es moderado, bueno, la exacerbación del EPOC es moderado, regresamos a nuestra escala analógica visual en la cual el paciente va a referir que tiene, ahora sí, síntomas de ahogo grave, van desde ahogo grave, muy grave, hasta que el paciente pues, no puede respirar prácticamente. Entonces, si en la escala analógico visual el paciente nos refiere que son más de 5 puntos, pues ya lo podemos estar clasificando como una exacerbación moderada. También tomar en cuenta que los pacientes suelen estar con frecuencias respiratorias por debajo de 24, igual que en una exacerbación leve, y la frecuencia cardíaca igual es de menos de 95 latidos por minuto. Aquí, pues la saturación en reposo igual cambia. Ya no es una saturación en reposo por encima del 92% o por encima del 88% como en la Ciudad de México, sino que ya el paciente presenta saturaciones menos del 92% o menos del 88% al aire ambiente con el uso habitual de la oxigenoterapia
o pues si presentamos al paciente un descenso de más de 3% de la saturación de oxígeno que previamente ya conocía. Igual los marcadores de inflamación van a estar aumentados a comparación de un EPOC leve. Aquí la proteína C reactiva ya va a ser de más de 10 miligramos sobre decilitro. Y si se cuenta con una gasometría, el paciente se va a clasificar con una exacerbación moderada si tiene una presión arterial de oxígeno por debajo de 60 y una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 35 o mayor de 40 en el caso de la Ciudad de México, pero no tienen acidosis. Los pacientes que ya se consideran graves, ¿cuándo va a ser? Cuando tenemos este punto, la gasometría con una hipercapnia y acidosis, con una presión arterial de CO2 más de 45 milímetros de mercurio y un pH por debajo de 7,35, es decir, sí, una acidosis hipercárnica. A partir de aquí, el paciente se considera como grave de acuerdo a los criterios de la clasificación de Roma. ¿Y por qué es muy importante clasificarlos mediante este flujograma? Básicamente porque nos va a permitir determinar si el paciente puede tener un manejo ambulatorio, un manejo intrahospitalario o de plano en terapia intensiva. El punto 3 habla de que en segundo y tercer nivel de atención, las personas que tienen EPOC con probabilidad de padecer la enfermedad o que tienen probabilidad de padecerla, siempre que sospechen una exacerbación moderada o grave, se deben considerar los diagnósticos diferenciales y pues descartarlos y también hacer investigaciones más allá de solo pensar que es un EPOC exacerbado, sino también descartar lo que ya hablábamos. Otras etiologías no respiratorias como insuficiencia cardíaca, infarto agudo al miocardio, tromboembolia pulmonar, entre otras. ¿Y cuáles van a ser las consideraciones para manejar a un paciente de manera ambulatoria? Primero, pues son pacientes que tengan criterios de exacerbación leve de acuerdo a la propuesta de Roma que ya vimos previamente, que no tengan alteración en el estado mental, que la disnea que ellos refieran sea leve o menos de 5 en la escala analógico visual y que en general tengan buenas condiciones generales con un buen nivel de actividad. También el nivel de conciencia tiene que ser normal, no tiene que haber taquipnea, o sea, una frecuencia respiratoria por debajo de 24 latidos respiraciones por minuto, no debe haber taquicardia, tampoco tiene que haber cianosis ni edema periférico. Generalmente el paciente no tendría por qué presentar comorbilidades o si es que las tiene, esas comorbilidades tienen que estar bien controladas. Asimismo, el paciente no tiene que depender de oxígeno o si lo requiere, pues que no requiera más allá de un aumento de ese oxígeno que utilizaba previamente para mantener saturaciones en la Ciudad de México o a una altura mayor de 2.200 metros de una saturación de más de 88%. Si contamos con una radiografía, es preciso indagar y demostrar que no haya otros hallazgos fuera de los propios hallazgos crónicos que genera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La PCR, si es que se realizaron laboratorios, tiene que estar por debajo de 10 miligramos sobre decilitro. Y también, bien importante y que a veces dejamos de lado, el trabajo social, es evaluar las circunstancias sociales que tiene ese paciente y valorar si son las adecuadas, es decir, que cuente con un apoyo familiar, que tenga un acceso a los medicamentos y a mayor recurso de salud en caso de que sea necesario, es decir, si empeora ese paciente, que tenga un acceso inmediato a un segundo nivel de atención para poder ser ingresado de manera inmediata. Ahora bien, ya hablamos un poco de los pacientes que tienen que tener un manejo o que pueden tener un manejo ambulatorio, pero ¿cuándo vamos a determinar que ese paciente necesita ser hospitalizado o incluso estar en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, hablemos un poco de los criterios para considerar la hospitalización. Es cuando un paciente tiene síntomas graves como disnea en reposo, taquipnea significativa, caída de la oxigenación y alteraciones del estado de alerta. Tenemos datos francos de insuficiencia respiratoria aguda, como una presión arterial de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio y una acidosis con un pH menor de 7,35.
También que tenga signos de reciente aparición como son cianosis y edema periférico. También si evidenciamos que este paciente previamente se manejó de manera ambulatoria, pero no hubo mejoría en 24 horas, también puede ameritar internamiento. La necesidad de apoyo hospitalario como apoyo respiratorio, más bien, como es el uso de puntas nasales de alto flujo o una ventilación invasiva. Asimismo, comorbilidades graves que se encuentren dentro de los diagnósticos diferenciales, como una insuficiencia cardíaca que esté descompensada, un infarto agudo al miocardio, tromboembolia pulmonar, neumonía, neumotórax, derrame pleural, entre otras patologías. Si tenemos la sospecha diagnóstica, pues hay que valorar a ese paciente e internarlo para darle un manejo óptimo. Y pues lo que hablábamos previamente, si ese paciente no tiene una buena red de apoyo en casa, es decir, si los cuidados domiciliarios son insuficientes, entonces vale la pena internar a ese paciente para darle un tratamiento óptimo y más adecuado del que tendría en casa. Ahora bien, ya tenemos un paciente hospitalizado o vamos a valorar que se ingrese a, pues, a piso de medicina interna. Pero hay algunos pacientes que están más descompensados, que ameritarían la entrada a una unidad de cuidados críticos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que nosotros requerimos para hacer la interconsulta a la unidad de terapia intensiva? Bueno, para empezar, que sea un paciente que tenga una disnea grave y que no tenga una respuesta al manejo inicial, que ya tenga ahora sí alteraciones en el estado mental y de alerta, o sea, confusión, letargia, o que incluso ya se encuentre en un estado de coma. Asimismo, que haya un empeoramiento grave de la hipoxemia con una presión arterial de oxígeno ya no de 50 milímetros de mercurio, sino aún más baja, una presión arterial de oxígeno por debajo de 40 milímetros de mercurio y una acidosis respiratoria grave que la vamos a clasificar como un pH menos de 7,25. Asimismo, los pacientes que ya tengan una indicación de ventilación mecánica invasiva y que se encuentren con inestabilidad hemodinámica o requerimiento franco de vasopresores. Este grupo de pacientes son los que ya van a requerir el ingreso para una unidad de cuidados críticos. Bueno, hasta aquí con la primera parte de POC exacerbado, donde ya hablamos de los criterios de diagnóstico, clasificación y de internamiento e ingreso a terapia intensiva. En el siguiente video, pues vamos a hablar un poco más del tratamiento farmacológico. Pues sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.